contado por el neuropediatra, episodio 14 de la tercera temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. Si quieres saber las claves fundamentales que necesitas conocer sobre la fisioterapia en los niños, no te pierdas este episodio donde vamos a hablar con Natalia Povedano, fisioterapeuta infantil, para resolver todas tus dudas, explicarte aspectos fundamentales sobre el desarrollo infantil, especialmente a nivel motor. Y, por supuesto, responder cualquier cosa que os pueda suceder o que os pueda preocupar en la actualidad. Ya sabéis, Natalia Povedano de Fisioterapia en este episodio nos va a explicar los aspectos fundamentales sobre el desarrollo motor infantil. No te lo pierdas. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de este vídeo podcast contado por el neuropediatra, donde hablamos sobre temas que interesan a los padres sobre el desarrollo de sus hijos. Neurotípicos, neurodiversos, ya sabéis cómo es la introducción de este podcast. Esto va a servir a todos. Hoy tengo que tratar un tema importante. Hasta la fecha hemos hablado muy poco de esto. ¿Sabías que la fisioterapia en niños puede ser fundamental para un correcto y adecuado desarrollo de tu hijo? Hoy vamos a ver cómo la neuropediatría y la fisioterapia unidas y trabajando en conjunto pueden suponer una influencia significativa en la vida de los más pequeños. Si eres padre, si eres madre, si eres cuidador, no te pierdas esta conversación donde te vamos a explicar y te vamos a brindar las herramientas y además los conocimientos necesarios para potenciar al máximo el bienestar de tu hijo. Bienvenidos a nuestro podcast, porque hoy tenemos a Natalia Povedano, fisioterapeuta, osteópata y directora de Fisioterapia en Sevilla. Tiene una amplia experiencia en su sector, evidentemente, también en terapia miofascial, y se ha especializado en desarrollo infantil, cosa que agradecemos porque es importante que haya profesionales especializados en este sector. Y aborda desde problemas posturales en bebés hasta dificultades de aprendizaje en niños mayores. Y esto es una cosa importante porque el tema de las alteraciones posturales en los niños muchas veces o se infravaloran o se sobrevaloran, dependiendo del área en el que caigan casi, ¿no? Hay veces que, como los varios neurocirujanos, muchas papeletas tienen para una mala postura y una alteración de la estructura craneal acabe operado, cuando puede que no sea estrictamente necesario. No digo que no lo sea, sino que a lo mejor no es estrictamente necesario, o puede que un chico que tiene una alteración de la conformación craneal no se estudie correctamente, no se detecte que tiene una unión prematura de suturas y acabe con una alteración en la estructura que es más trascendente de lo que parece, aunque sea puramente estético, pero que también es importante. Natalia, muchas gracias por estar aquí, por dedicarnos nuestro tiempo y espero que esta conversación sea productiva para todos. Claro que sí. Muchas gracias a ti por contar conmigo. Mira, hay muchos padres que a lo mejor no son conscientes del papel que puede jugar la fisioterapia en el desarrollo de sus hijos y no se lo plantean. ¿Cómo podrías tú explicarle a estos padres que en determinados casos un fisioterapeuta infantil puede ayudarles mucho a sus hijos a desarrollar sus capacidades? La verdad que es una pregunta que hacen muy a menudo, porque fuera parte de lo que es la fisioterapia en atención temprana y en las alteraciones en el bebé, pues muchas veces piensan, bueno, pero ¿qué pinta un fisio en dificultades de aprendizaje? Entonces, la fisioterapia pediátrica y concretamente la especializada en el desarrollo es aquella en la que se centra en cómo se produce esa maduración a nivel neurológico y de todos los sistemas que están relacionados, que también son sensoriales y motores, y que si no se tienen en cuenta
pues al final es un continuum, es decir, en esas primeras etapas, que considero que es donde está la prevención, esas primeras etapas, si no se acompañan o no se hace una buena intervención, muchas veces al final es un continuum y eso se va a expresar. Pues en edades tempranas, de los 6 a los 12, con problemas de aprendizaje, y luego posteriormente pues nos vamos a encontrar problemas en la adolescencia o incluso en la edad adulta. Es decir, un fisioterapeuta, toda la parte motora, neurológica y sensorial, como te he dicho, es como los cimientos de una casa. Consideramos el desarrollo de un niño o nuestro propio desarrollo, ¿no? Como que vamos construyendo la casa por etapas. Primero son los cimientos, luego toda la construcción y luego el tejado, ¿no? Pues la fisioterapia del desarrollo sobre todo se centra en esos cimientos, es decir, en esa maduración sensorial, que es imprescindible para relacionarte con el entorno, esa maduración motora, porque lo primero que hace un niño es controlar su cuerpo. De hecho, lo que las evaluaciones normalmente en edades muy tempranas, de primeros meses, ¿qué es lo que observamos en el bebé? Pues cómo se mueve, ¿no? Cómo es ese movimiento, cómo conquista los hitos motores. Y posteriormente, pues ya son habilidades más complejas como es la lectoescritura, la atención, el aprendizaje, la inhibición, control de impulso, el lenguaje, todo eso es como el tejado de la casa. Pero nosotros nos dedicamos fundamentalmente a los cimientos. ¿Y cuáles son las alteraciones más habituales con las que os encontráis en este sector? Pues en los bebés vienen muchas familias bien para ver cómo es su desarrollo, es decir, si está yendo correctamente acorde a su edad o a lo mejor nos piden recomendaciones de cómo acompañarlo para potenciarlo. Luego también vienen, por supuesto, lo más conocido en la fisioterapia, pues como tú has dicho, ¿no? Alteraciones por alteraciones de la estructura, por una asimetría craneal, deformidades craneales, por displasia de cadera, por tortícolis o cólico del lactante, es decir, lo más conocido en fisioterapia, pero luego también vienen muchos para ver cómo es su desarrollo y cómo acompañarlo. Luego hay edades entre los 2 y los 4 años que vienen normalmente por alteraciones de la marcha, bien porque mete un piececito o mete los dos, o bien tiene tropiezos frecuentes, y luego ya a partir de los 6, que ya están en edad escolar, pues vienen porque tienen problemas con la lectoescritura, en el aprendizaje, en prestar atención o bien en relacionarse con los demás niños. O sea que tenemos ahí una amplia gama de síntomas, por decirlo así. ¿Y cuáles deberían ser las cosas, o sea, los signos de alerta, las cosas que deberían vigilar los padres para plantearse que algo no está funcionando como debiera en este sector y que por lo tanto necesitarían acudir a una valoración? Pues signos importantes en el bebé, pues ya lo vemos desde la alimentación, es decir, problemas de lactancia, problemas en la conquista de hitos motores, es decir, ya alertas que tú dices, "Buah, esto ya estamos en un margen que nos hemos pasado, ya hay que preocuparse más que ocuparse", pero por ejemplo, que vienen muchos que no gatean y tienen 12 meses, por ejemplo, y no hay ningún gateo. No se conquista la marcha y estamos ya en 15, 16 meses sobrepasándolo, o incluso no hay volteo después de los 10 meses. Son hitos motores así importantes que a lo mejor se pueden observar. Luego también nos fija la mirada, dificultades con la fijación de la mirada, conseguir objetos, con conquistar, es decir, agarrar con los ojos, como digo yo. También luego ya más grandecitos, pues tropiezos frecuentes, movimiento constante, niños que evitan el movimiento o por el contrario son auténticos terremotos, están constantemente en movimiento, que eso no es signo de un buen desarrollo motor. Luego en niños más grandecitos, pues evitan juegos de pelota, evitan todo lo que es motricidad fina, dibujar, colorear, el tema ya infantil cuando empiezan con las fichas, pues ya hay mucho rechazo. En el cole, pues tienen dificultades para relacionarse con los demás. Otro tema importante también son las alteraciones del sueño, tanto en los bebés como que se sigue manteniendo ya en niños grandes. Tienen muchos despertares, no llegan a conquistar un sueño maduro, es decir, un sueño profundo a partir de los 18 meses, que tengan un sueño continuado durante toda la noche y no tengan muchos despertares y tengan además unas horas de sueño de calidad que le permite una buena maduración neurológica, porque es que todo eso está vinculado, sino niños que duermen muy poco. Desarrollo del lenguaje también,
niños que no consiguen desarrollar el lenguaje, muchas veces no solamente está relacionado con el control de la boca, sino que tiene mucha vinculación también con el oído, que es un sistema sensorial, y también tiene vinculación con el equilibrio, con la conquista del equilibrio. Hay niños que tienen dificultades para controlar el equilibrio y no llegan a desarrollar un buen lenguaje. Pues cosas así, ¿no? Que se observan en primeras etapas y que no lo observan. Que como se dice, ¿no? Cada niño tiene su ritmo, pero para mí es una frase que puede ser peligrosa, porque Y es muy cada niño es muy peligrosa, porque parece ya que cada niño tiene su ritmo. Bueno, pero hay ventanas de oportunidades, como digo yo, y una ventana tiene unos límites. No es un mirador, que es ilimitado, ¿no? Tú tienes para el desarrollo, por ejemplo, de la marcha, pues hasta los 16 meses más allá, ya hemos pasado el límite de la ventana, es decir, el desarrollo neurológico está priorizando ahora el desarrollo de otras cosas, con lo cual eso se nos queda atrás y ya nos está hablando de habilidades básicas que sostienen habilidades más complejas que no se han construido. Entonces es una frase muy peligrosa, ¿no? De hecho, has tocado ahí un tema al principio que parece ha sido el primero y no quiero que pase desapercibido porque enlaza mucho con esto que estás diciendo, ¿no? Un niño que no voltea a los 10 meses, que no anda, que sigue a lo mejor sin gatear o empezando a gatear a los 16. Probablemente no. Con toda certeza, esos padres han llegado a esa edad sin preocuparse o sin darle trascendencia a la situación porque no saben cuál es el proceso normal de desarrollo neurológico de un niño. Y un niño a nivel motor, hay otras áreas que pueden ser más variables, ¿no? Pero a nivel motor hay unos hitos y y unos momentos o ventanas, como dices tú, muy específicos. Y a qué edad empieza a sostener la cabeza, a sentarse, a ponerse de pie, a andar, a correr. Todo eso está bastante bien definido. Y llama mucho la atención que haya padres que no sean conscientes de situaciones preocupantes en este rango, ¿no? De hecho, yo siempre pongo un ejemplo de una situación que era un poco extrema, pero que pasó, y pasó hace unos cuantos años, me pasó a mí que me mandó una compañera pediatra, una niña, que tendría en ese momento casi 3 años, 2 años y medio largos, y que pesaba alrededor de unos 18 kilos, todavía me acuerdo de aquel el peso, ¿sabes? Eh, Era bastante grandecita, porque los padres la llevaron a urgencias porque tenía fiebre. Entonces, bueno, es una niña pequeña, pero con una edad ya razonable como para, póngala usted en el peso de niños mayores, no en el peso de bebés. Y le dijo a la madre, no, es que no se aguanta de pie. Y la compañera en ese momento se giró para mirar físicamente con más detenimiento a la niña y le dijo a la madre, ¿cómo que no se aguanta de pie? Sí, sí, que es que ella de pie no se ha puesto todavía. Y entonces de repente a mis compañeras se le pusieron las orejas de punta, tisa, ¿no? Y dice, pero ¿cómo que con 2 años y medio todavía no se aguanta? Y nadie le ha dicho a usted que eso, claro, ya se puso nervioso, un poco te estamos diciendo, ¿cómo hemos podido llegar aquí a los 2 años y pico sin que nadie le haya dicho a esta familia o no se hayan dado cuenta o no hayan sido conscientes de que eso no es normal? Bueno, al tiempo era un síndrome de Rett. Coño, perdóname la expresión, es una enfermedad grave, un trastorno neurológico del desarrollo severo, degenerativo. A veces le damos una trascendencia un poco intensa a aspectos que poco peso tienen y otra vez vivimos con una alegría enorme, cosas que realmente son preocupantes. Entonces creo que es fundamental que los padres tengan ese conocimiento y sepan a quién y cómo acudir para cuando se detecten estas cosas, ¿no te parece? Sí, totalmente. Porque además lo veo frecuentemente en consulta, me llama mucho la atención. Y la frase que han escuchado es, bueno, cada niño tiene su ritmo, pero Ya andará, ya hablará. ya anda, ya anda. Entonces les digo, ¿y si no? ¿Qué? Claro, porque si uno tiene que andar a los 12 y llega a los 18, a los 20 y no, ¿qué pasa entonces? Porque, en fin, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Y te digo esto porque la siguiente pregunta iba en relación a eso, ¿no? Que muchos niños no presentan aparentemente o de forma evidente daños muy significativos, pero sí dificultades motoras, ya sea de coordinación, de equilibrio, etcétera, que son importantes, hay que valorar. ¿Cuáles serían las señales posturales, las partes, las preocupaciones motoras, digamos, que deberían tener los padres para estar pendientes de que el proceso madurativo de sus hijos en ese sector, en este área de la parte motora, está evolucionando correctamente, a grosso modo? Pues detalles importantes, o rechazo del movimiento o un exceso de movimiento, como te he dicho, niños que cuando se mueven parece que se desmontan, es decir, los padres dicen,
Corre raro, porque hay veces que nos llevamos la mano a la cabeza como diciendo, uy, 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 no se cae, pero no tiene una organización del movimiento, tiene tropiezos, otros tienen muchos tropiezos y están llenos siempre de moratones, juegan a caerse. Ese juego a caerse muchas veces es una estrategia de compensación, es decir, como tengo dificultades con el movimiento, pues mi manera de normalizarlo o de entrar dentro del juego de otros niños es estar todo el rato cayéndome. Luego también la motricidad fina, todo lo que es dificultades con las manos, los botones, los lazos, los cordones ya más grandes, la escritura, el agarrar el lápiz, todo eso te está hablando de alteraciones motoras. Y luego también motricidades finas, que yo siempre digo que no solamente tenemos las manos, tenemos la boca y tenemos los ojos. Entonces también hay un control motor ahí. Niños que les cuesta, se les hace bola la comida, comen súper lento, les cuesta, por ejemplo, un filete o los bocadillos, todo es como muy blandito, el pan Bimbo, todo lo que sea chope así blandito. Luego también otra motricidad fina, como he dicho, los ojos les cuesta los seguimientos, le cuesta fijar la mirada, le cuesta los juegos de pelota, porque eso requiere una buena oculomotricidad. Entonces son niños que evitan los juegos de pelota. Todo eso te está hablando de un comportamiento motor, es decir, cómo está su desarrollo motor. Y son alertas que muchos padres han observado, pero como tú dices, pues no terminan de entenderlo y se acaba normalizando. Como muchas veces etiqueta de niño torpe, que es peor todavía, porque es como, bueno, es que es Sí, es torpecillo, muy patosillo. patoso, sin pensar además Y cuenta que el niño tiene una parálisis cerebral, ¿sabes? Con una hemiplegia, que nadie se había dado cuenta porque de una pierna tiene una hipertonía, resulta que va cojeando o tiene esos tropiezos por eso. Pero, en fin, como es patosillo, nadie le ha echado cuenta, ¿eh? Sí, sí, también me ha llegado casos a la consulta de que cuando he ido a hacer diferentes pruebas de evaluación motora, tiene un temblor intencional con que ahí hay una afectación neurológica que nadie ha diagnosticado porque el niño era muy torpe y bueno, pues al final que se queda con esa etiqueta de torpe y ya está. Pero bueno, ahí hay más cosas, ¿no? Que serían interesantes, como tú dices, un diagnóstico por todo lo que puede conllevar eso, ¿no? Por esa repercusión a lo mejor de ese diagnóstico, incluso por las ayudas que pueda tener, incluso de adaptación curricular, ¿no? En el cole. O sea, ahí el diagnóstico es importante y eso lo lleváis a cabo vosotros, los neuropediatras. O sea, que creo que es muy necesaria la combinación de los diferentes profesionales. Sí, ahí tengo una chica que es una situación muy curiosa, ¿no? Tiene un déficit de atención y una parálisis cerebral. Entonces, evidentemente, la letra no es el fuerte de esta chica. La educación física tampoco. Y claro, le quitan puntos por esa dificultad en la escritura y en la educación física. Digo, Dios mío, de verdad nos estáis dando cuenta. A veces que es físicamente evidente, pero bueno, hay veces que a la gente hace falta más cosas que ver un problema para entenderlo, ¿no? Dicho esto, el papel de la familia, porque el papel de los profesionales es evidentemente importante, pero ¿hasta qué punto los padres pueden participar, y ya no hablamos de un proceso diagnóstico, sino de un proceso terapéutico, en lo que es la ayuda a la intervención, a la fisioterapia que se hace con sus hijos y en base a las principales dificultades que vemos en el día a día de la consulta, me refiero a la tuya? ¿Cuáles son las actividades, las recomendaciones más habituales que se le da a la familia que consulta para algún tipo de problema de lo que estamos hablando? Bueno, aquí la familia, para mí es el eje central, porque eso, como siempre digo, son los mejores terapeutas porque están 24/7 con ese niño y nosotros lo vemos una vez a la semana o incluso cada 15 días. Entonces nosotros trabajamos mucho con la familia. De hecho, bueno, como hemos hablado, ¿no? El neurodesarrollo es un proceso lento en el que hay que tener mucha paciencia, hay que hacer muchas repeticiones porque todo lo neurológico se programa por repetición. Entonces nosotros damos muchas pautas a la familia una vez que trabajamos en consulta. Es como que le damos una serie de ejercicios a la familia, dependiendo del caso del niño y de la evolución que estamos teniendo, como que vamos guiando y vamos siempre dando recomendaciones de hacer en casa, porque si no hacemos nada, no repetimos, no reprogramamos, pues lo que estemos trabajando a nivel neurosensorio-motor, pues eso no tiene, al final cae en saco roto, ¿no? Porque cada 15 días, una hora que nos veamos o una hora incluso a la semana, al final no tiene eso consistencia, no crea nuevas redes neuronales. Entonces, los padres para nosotros son fundamentales. Le damos muchas pautas de trabajar en casa. Pero luego también considero la educación a la familia fundamental, es decir, a través de charlas en coles, en guarderías,
Además, formo a profesores para que ellos puedan identificar y sepan cuáles son los estímulos imprescindibles para el neurodesarrollo. Pero yo resumiría como estímulos fundamentales, que somos súper pesados, además en redes y en las comunicaciones, el movimiento. O sea, el sistema neurológico, una de las características fundamentales que nos dio fue el movimiento. Entonces los niños tienen que moverse. Eso de no lo cojas que se acostumbra. Esa es otra frase también que es como que me duele el escucharla, ¿no? Me pita el oído. Un bebé necesita sentir movimiento y contacto. O sea, movimiento y contacto. Es bien que después te lo va a pedir, ¿no? ¿Sabes? Y nos acostumbramos a lo bueno. Tampoco es que coger a un niño sea un pecado mortal, ¿no? Claro, sí, es que además en las primeras etapas, o sea, has sentido el movimiento en la barriga y ahora lo vas a dejar ahí totalmente estático en una superficie donde es inestable todavía porque no controla su cuerpo, no, le tienes que dar movimiento. Entonces el movimiento, dependiendo de la etapa de la vida del niño, pues es fundamental. Y además es que cada vez hay más estudios, bueno, ya incluso los adultos, ¿no? Que el movimiento, el gimnasio, lo importante que es para evitar el deterioro neurológico. Es decir, hay una vinculación entre el movimiento y el aprendizaje. Y todo lo que active ese movimiento con un sentido, o sea, no un movimiento sí porque sí, sino un movimiento con una intención, un movimiento que lo nutra realmente, va a ayudar a que se genere factor neurotrófico, que eso está vinculado a las conexiones neurológicas, o sea, neuronales, es decir, a crear realmente conexiones neuronales que sean efectivas luego en su control motor, en prestar atención, es decir, en facilitar todo lo que es la maduración del cerebro de abajo a arriba y de detrás hacia adelante, ¿no? Para que luego llegue a todas esas funciones ejecutivas. Es decir, el movimiento es fundamental. Y contacto también. El contacto también es fundamental. Lo defendemos mucho y además recomendamos mucho el porteo, el piel con piel. Y luego cuando los niños se hacen grandes, ¿qué pasa? Ya no hay que tocarlos ni abrazarlos, por supuesto. O sea, abrazos, contacto con los niños, porque no solamente ayudan a toda esa gestión del estrés, regulación emocional, sino que está ayudando a crear sus mapas para que luego muevan mejor su cuerpo. O sea, que el contacto y el movimiento son como dos pilares, yo creo que del neurodesarrollo fundamentales. Luego podríamos añadir un montón más, ¿eh? Pero fundamental, sí. Una barrera ahí de esto de, hablando del tema del contacto y demás, tampoco se traumatizan, ni se infantilizan, ni se genera ningún problema por dormir con los niños. Sí, no pasa nada si tu hijo duerme contigo durante un tiempo, una temporada, no pasa nada. Sí, se sufre porque el espacio es el que es la cama, ¿sabes? Pero sí, que a nadie viva esto como un trauma, ni como, en fin. Digo porque esto también muchas preguntan los padres, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué me hijo todavía? Si tu hijo no tiene ningún problema neurológico y duerme contigo porque estás a gusto, los miedos, las tal, y se despierta, se viene, bueno. Es decir, cuando será mayorcito, no te preocupes que no va a querer seguir durmiendo contigo. O sea que si ahora lo hace y no es ningún problema para nadie, bueno, pues así, no tiene por qué vivirse como un problema. ¿Va? Totalmente. De hecho, hay culturas que creo que los niños están con los padres hasta los 6 años. Es decir, o sea que, como tú dices, yo soy defensora también del colecho e incluso, bueno, como tú dices, si no hay, al final hay un beneficio porque los padres descansamos mejor y los niños también duermen mejor, tienen menos despertares. Ni que haya no que hacerlo, sino que hacerlo no es un problema. ¿Vale? Y yo siempre digo que no me gusta ser talibán de nada, salvo de las cosas que sí o sí no se puede, ¿vale? Pero bueno, hablando de todo este tema que creo que es fundamental, prevención, promoción de la salud y demás. De hecho, nosotros tenemos un programa que está ahí latente y que tenemos pendiente lanzar en algún momento, que se llama Growing Brains, Desarrollando Cerebro, y este programa se basa en 5 pilares fundamentales. Y estamos hablando de todos ellos: desarrollo cognitivo, sueño, alimentación, ejercicio, relaciones sociales y autoconcepto. ¿Vale? O sea que todo esto, como veréis, todos los que nos dedicamos al neurodesarrollo lo tenemos claro y cada uno desde su perspectiva o con su visión o con su papel siempre da vueltas a estos temas y creo que es fundamental tenerlos claros. ¿Cómo podemos o qué estrategias tenemos hoy en día disponibles para potenciar esta promoción de la salud desde el mundo del neurodesarrollo, en este caso desde la fisioterapia, facilitando o potenciando lo que es la incorporación de la actividad física, la actividad motora y demás al día a día de los niños y de sus familias, por supuesto? Bueno, yo creo que la parte educacional, ¿no? Como tú dices, bien por redes, bien por comunicación a todas las familias que vienen al centro,
y luego también educación en centros donde existen esos niños, es decir, con diferentes profesionales. Al final, el trabajo interdisciplinar yo creo que hace mucho, porque al final lo van escuchando, como dices tú, por diferentes profesionales. Creo que es muy importante además que vayamos todos a una, porque además estamos en un momento en el que, por lo menos lo que yo veo en consulta, tenemos un exceso de información. Antes había que buscarla, por lo menos en mi época cuando yo era pequeña, es como teníamos las enciclopedias y lo que te costaba era encontrar información. Ahora tienes mucha y lo que hay que aprender es a filtrarla. Entonces, claro, creo que como sanitarios tenemos el deber de estar actualizados sobre esa información, porque muchas veces parece que nos echamos tierra unos a los otros, ¿no? No, pues esto es mejor, o como tú dices, ¿no? Pues no, el niño tiene que salir de la habitación a los 4 meses, que lo escucho de otros profesionales y digo, parece como que tenemos ahí una rivalidad y digo, deberíamos de ir todos a una y creo que esa educación a la familia sería fundamental. Otros medios, pues como te he comentado, a través de los coles, en charlas para padres, a través de las guardes. Creo que las guardes además es un momento de prevención porque es cuando ese neurodesarrollo está ahí gestándose y tiene esas primeras etapas. O sea, estamos como formando la estructura de la casa. Y creo que los profesionales que están en esas escuelas infantiles deberían de tener mucha formación al respecto, de identificar, de derivar, de conexiones con profesionales sanitarios para hacer esa detección precoz e intervención precoz también. En relación a eso, a la existencia de tanta información que muchas veces no es veraz y no es realista, ¿cuáles son los mitos más habituales con los que te encuentras en la consulta relacionadas con la fisio? Pues mito, como te he dicho, el que odio, que es como cada niño tiene su ritmo, ese es como algo que me... Luego también el de no lo cojas que se acostumbran. O a partir de los 6 años el niño ya no, la fisioterapia no es importante, cuando a partir de los 6 años esa coordinación motora sigue siendo importante. Es decir, parece como que ahora entra en una etapa de aprendizaje, ¿no? De funciones ejecutivas y la parte motora ya está desvinculada de esas funciones y no tiene nada que ver. A ese respecto hay mucha confusión en relación a la edad a la que hoy en día se ha establecido que acabe la atención temprana, ¿no? Como está concertada más hasta los 6 años, parece que una vez pasados los 6 como que pierde trascendencia, ¿no? Bueno, es la edad en la que en el colegio se ha decidido, o la administración ha decidido que concierta y que financia esto, lo que no significa que sea un momento a partir del cual eso no es beneficioso, todo lo contrario. Hay que ser constante y, como decía antes, todo se basa en la repetición, en el neurodesarrollo, y yo creo que esto juega ahí malas pasadas y también, bueno, no solo malas pasadas a nivel de concepto, sino que también es un momento en el que los padres se tienen que financiar el 100% de todo Eso y es. a veces eso les juega una mala pasada, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y luego también, pues, si el niño ya camina, por ejemplo, no, es que ya camina y ya parece como que la fisioterapia ya no es necesaria, no, bueno, el control motor de la marcha, luego hay muchísimas más habilidades motoras que se tienen que desarrollar, como es toda la parte de motricidad fina, el control de la boca, de los ojos. Luego también, pues, muchos mitos a nivel bueno, de movimiento y de contacto, y luego ya más grandes con el tema de la lectoescritura, ¿no? Si le cuesta escribir, pues a ponerlo a escribir, ¿no? O si le cuesta moverse, hay que moverse. Bueno, a lo mejor es que hay cierta habilidad mucho más sencilla que completan esa habilidad tan compleja como es la escritura, por ejemplo, que no están conquistadas, entonces por mucho que lo pongas a escribir, como Bart Simpson, ¿no? Yo me acuerdo de eso, que salía en la pizarra escribiendo y venga a escribir, y por mucho que escriba, no va a conquistar esa habilidad. ¿Sabes que Bart Simpson, hay un capítulo de Los Simpsons en el que a Bart lo diagnostican de TDAH? Es muy curioso ese capítulo. Recomiendo que lo vean porque es verídico, ¿no? Sale él con su TDAH combinado, sus problemas de conducta y demás, que de hecho yo en el libro que tengo escrito sobre TDAH lo cuento, ¿no? El padre, que es de quien ha heredado Bart su TDAH, pero no con hiperactividad. El padre tiene la parte de la atención y la impulsividad, pero sin hiperactividad. Y es una familia neurodiversa en su conjunto, porque Lisa es la que tiene las altas capacidades, Maggie, la pequeñita, la que va con un chupete allí, que nadie le hace caso a la pobre, pues va con su retraso madurativo, y la única que hace de personaje medianamente normal, entre comillas, es la madre, ama de casa americana negada, que hace todo lo que puede para que las cosas funcionen bien hasta que le revienta la cabeza peta y un día se va a un spa y cuando vuelve le han quitado a los niños los servicios sociales, ¿no? En fin, sí, como muy rocambolesca,
pero el título en el que le diagnostican es muy interesante. Sí, fue mitos así de asociación y luego la lateralidad también, ¿no? La lateralidad cruzada como origen de problemas de aprendizaje. Bueno, más bien que origen es una consecuencia, es decir, hay una lateralidad, una desorganización al final motora y eso se expresa con una lateralidad cruzada o no, pero hay una desorganización al final de la organización También motora. yo me dedico a esto, mi mujer es oftalmóloga y escribimos en su momento 2 artículos en la web, porque era muy largo de poner uno, que era sobre la lateralidad cruzada, se llama ¿verdadero enemigo? ¿Sí o no? Es decir, esto hará todo el mundo como la lateralidad cruzada, como si fuera la justificación de cualquier problema que, ¿no? Pues, tampoco es eso, ¿no? Pero, en fin. Y para no pillarte más y alargarnos, ¿qué mensaje le daría a las familias que piensan que la fisioterapia podría ser una ayuda para sus hijos y dónde te localizan y cómo contactan contigo para tener ayuda en este sentido? Pues como recomendación, no te esperes, porque al final las cosas se hacen bolas, ¿no? Como la frase dice, si tienes dudas, consulta y si no tienes dudas, pero quieres ver cómo está el desarrollo, pues para eso estamos los profesionales que nos dedicamos al desarrollo, ¿no? Y podemos evaluar cómo están esos cimientos de la casa. Yo estoy en fisioterapia. Voy a interrumpir ahí un momentito porque esto es Sí. fundamental. Señores, no solo tenemos que buscar ayuda cuando hay un problema. Es fundamental ser consciente de qué es la normalidad y de cómo ayudar a nuestro hijo a evolucionar bien y a desarrollar todas sus capacidades. Yo siempre digo que mi hijo nació en plena pandemia, mi mujer y yo teníamos que trabajar, aunque nos ocupamos de él y tenemos distribuidas las cosas, pues al final uno en ese tiempo no puede dedicar o no ha tenido tanto estímulo o tiempo para realizar ese estímulo. Y siendo yo neuropediatra me di cuenta en un momento que mi hijo tenía 6 meses y medio y todavía no, o sea, igual aguantaba sentadito. Y de repente dije, aquí hay que ponernos las pilas, porque en fin, algo hay que hacer para que este niño tire para adelante, ¿no? Que a los 6 meses ya debería tener la sedestación. Si no sabemos qué es lo normal y no sabemos qué podemos hacer para ayudar a nuestro hijo a seguir el camino normal, pues muchas papeletas tenemos para que se nos pasen cosas o para que nuestro hijo no evolucione bien. Así que toda esta ayuda debería ser muy bienvenida por vosotros, y no digo la mía, sino la de todos los profesionales que nos dedicamos a esto, para saber que no solo estamos para resolver problemas, sino para ayudaros en el proceso de crianza. Así que ya sabes, eso lo queríais dejar porque creo que es fundamental para todos, ¿no? Efectivamente, de hecho, una de las frases que dicen muchos padres cuando vienen por recomendación del cole, de la tutora o siempre cuando terminamos la evaluación dice, ahí va, pero es que esto debería ser obligatorio porque yo no me había dado cuenta de las dificultades que tenía y que podíamos trabajar, ¿no? Algo tan sencillo. Entonces, sí, eso es fundamental. Yo creo que es importante y además eso, en etapas tempranas la solución es muy sencilla. Luego ya se va complicando un poco, pero no significa que no tenga solución. Y bueno, como te decía, pues estoy en Mairena del Aljarafe, en Fisioterapia, es un centro de bebés, de niños y de adultos, también trabajamos con adultos. Y bueno, ahí estamos para lo que necesitéis, cualquier consulta o cualquier... Nos Y tenéis no también, los atascos para abajo para Sevilla si no tenéis tiempo de ir para arriba. Yo es que vivo en Gines, entonces me los conozco. entonces estamos cerquita. Luego estamos también en Instagram, en Fisioterapia, tenemos un canal de YouTube y la página web, que también colgamos ahí en el blog, colgamos también temas interesantes a comentar, como tú dices, que nos vamos encontrando en el día a día. Efectivamente, sabéis que estas entrevistas que van al podcast también van a nuestro canal de YouTube, a nuestro vídeo podcast, así que el Neuropediatra, campanita, suscripción, aviso y demás, todas estas cosas, y al de ellos, Fisioterapia también. Y para terminar, que siempre acabamos igual, 5 preguntitas muy concretas que nos van a dar un perfil más o menos estándar de todo el que pasa por aquí, que son ¿café o té? Té, me encanta el té. ¿Con leche o sin leche? Sin leche y sin azúcar. Me gusta el sabor de esa hierba que lleve. ¿Mar o montaña? Pues me gusta más el mar, me relaja más. Aunque me encanta la montaña, pero el mar me relaja. ¿Lectura o deporte? Es un tema en controversia, pero me Hombre, encanta. si me dice lectura, la hemos liado, ¿eh? ¿El qué? Si te digo lectura, Si eres fisio y me dice lectura, pues la hemos liado, porque me encanta la lectura. Sí, sí, soy una devoradora del libro, me encanta. vale. ¿Comida favorita? Pues mi comida favorita, me encantan los noodles, la comida japonesa, noodles, la salsa de soja, comidas así con ese tipo de sabores me encantan. Mira, eso te parece mucho mi mujer, porque donde haya salsa de soja, sashimi, wasabi, todas esas cosas que... pues encantada de la vida. ¿Anécdota más divertida en familia?
o la que te acuerdes por lo menos. Pues me acuerdo una que fue muy graciosa, que pasamos por un picadero y estaban dando una clase de equitación. Iba con mis hijos detrás. Mis hijos, bueno, ahora tienen 12 y 8, pero en aquel momento yo creo que tenían 10 y el pequeño tenía 6. Y entonces pasamos y les dije, mira, le dije a la mayor, mira, cuando yo tenía tu edad iba a clases de equitación. Y se quedaron los dos en la ventana ahí, mirando, y digo, "Uy, les ha impactado lo que le he comentado, ¿no?". Yo pensando ahí súper orgullosa. Y salta el chico y dice, ¡hala! Y todavía existe. Entonces, me fue como, o sea, no es la actividad, es que me vieron tan mayor que dije, qué Hostia, barbaridad. después de tantos siglos y esto todavía es verdad. El concepto del tiempo y los niños, eso es otro tema que algún día habrá que hablar. Sí. Total, sí, sí. Muchas gracias. Yo creo que hemos tratado temas importantes, temas que los padres no conocen, que deberían conocer, y creo que va siendo hora que todos los que nos dedicamos a esto y tenemos una actividad seria, pongamos nuestro granito para que todo funcione lo mejor posible, ayudemos a los padres. Así que, Natalia, muchas gracias por estar aquí. Un abrazo fuerte y nos vemos en Instagram, en YouTube y donde todos queráis, que ahí estamos. ¿De acuerdo? Un abrazo. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast, o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las PES, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en El Neuropediatra. Es donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas, y algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter, o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.